Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a seguir con el Sermón del Monte. Ya estamos en la semana número 16. Hoy vamos a hablar de la oración. Es lo que el Señor Jesús comienza a hablar en esta parte del mensaje o del sermón que Él está dando a sus discípulos. Recuerde que estaba en una especie de monte, por eso se llama el Sermón del Monte, a un cerro. Era lo que se utilizaba en esos días para poder amplificar la voz. No existían los micrófonos. Allí estaban sus discípulos, pero también estaban de lejos, parando la oreja los fariseos, los escribas, espiando lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y a la gente que se había acercado allí, a la multitud. Y Jesús les comenzó hablando de esas bienaventuranzas. Está bueno sistematizar cuando uno estudia una parte, un párrafo de la Escritura, lo vamos sistematizando, lo vamos partiendo para poderlo estudiar, y eso también nos ayuda a recordar, por ejemplo, las 9 bienaventuranzas, que son las primeras que Él comienza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados. De esas tenemos 9. Después tenemos 6 de las interpretaciones que el Señor hace de la ley. Oísteis que fue dicho, mas yo les digo. 6 veces corrigió la doctrina de los fariseos. Recuerden que el Señor está preparando al liderazgo de lo que va a ser la iglesia. Él está allí, Él todavía no va a la cruz. Él está enseñando, está preparando a sus discípulos, sabiendo que lo que se viene es su crucifixión, y después va a venir la iglesia ya manifestada en todo su esplendor en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Así que Él está preparando los líderes que van a llevar el mensaje. Por eso lo último que dice el Señor es, antes de ascender a los cielos, les da la gran comisión: vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Eso es lo que estamos haciendo en una mañana como esta. Estamos enseñando las cosas que Él nos mandó a enseñar. Estamos obedeciendo a la gran comisión. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, de un lugar para pasar el rato, no es un club social. La iglesia es el obedecer al mandato del Señor. Por eso es tan grave cuando las iglesias se desvían y buscan objetivos que no es el objetivo principal. El objetivo es enseñarle a la gente, a las multitudes, esos somos nosotros, de todo pueblo, lengua, tribu y nación, las cosas que el Señor nos mandó. Esa es su voluntad. Cuando nosotros oramos para conocer la voluntad del Señor, esto que estamos estudiando es la voluntad del Señor. Cuando nosotros hablamos de cuál será la voluntad de Dios para mi vida, mire, usted obedezca lo que está diciendo el Señor en el Sermón del Monte y usted, la vida se le va a hacer fácil. Usted va a poder llevar adelante su familia, su matrimonio, su economía, todo lo va a poder llevar bien si usted aplica y obedece a lo que el Señor le está diciendo. A veces nos queremos saltar esto, ¿no? Porque claro, esto es incómodo. Esto nos confronta con el pecado, nos confronta con nuestra naturaleza caída y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacen algunos cristianos? Se saltan eso. Y vamos a pedirle al Señor a ver que nos diga directamente, personalmente, para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sin tener en cuenta todo esto que el Señor está diciendo. Eso es carnal, eso no debe ser así. También recordar que estos no son requisitos para entrar al cielo o al reino de Dios, sino que son las evidencias de verdaderos hijos. Y ahora el Señor comienza, luego de dar estas interpretaciones, a hablar o a dar órdenes o instrucciones directas. Y la primera de esas instrucciones directas la vimos la semana pasada, instrucción de dar y de cómo dar, ¿sí? De eso nos habló el Señor. Hoy nos va a hablar de la oración. Y luego en la tercera orden directa es de la mortificación de la carne, ¿no? O de cómo hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces son cosas importantes. Para el Señor es importante. Él se tomó todo este tiempo, ¿sí? Para enseñar, convocar a la multitud y entrenarla, porque estas son las cosas que hacen a su voluntad. El tema de la oración es muy amplio, por supuesto. No vamos a poder tocar todas las aristas en una sola mañana que tienen que ver con la oración, pero sí mi interés es que pongamos las bases y los fundamentos de la oración, porque lamentablemente y tristemente tenemos que decir que hay muchos cristianos que no han aprendido a orar y oran según les salga o como ellos creen que debe ser la oración. Entonces a veces vamos a orar
Y a mí me parece que debe ser pedir. Y la gente que se cierra a pedir o busca a Dios y pide todo el día. Y creen que eso es orar. Otros deben tener muchas ideas, las personas, de lo que es la oración. De hecho, el mundo ora. Los islámicos oran, los judíos oran en el muro de los lamentos, los cristianos, todos oran. La pregunta es si oramos bien. La pregunta es si oramos conforme a los fundamentos de la oración. Entonces vamos a analizar lo que Jesús dijo respecto de la oración. A veces yo he comprado libros sobre la oración, pero cuando uno los lee y después ve lo que Jesús dice sobre la oración, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que ese libro hablaba de la idea de un hombre, de lo que era la oración. Por eso tenemos que, y es un poco lo que estamos haciendo con la librería, ya estamos buscando qué libro, no cualquier libro puede ser comprado y leído. Eso es como medicina, usted no puede ir a la farmacia y tomarse cualquier pastilla, tiene que estar dosificada, tiene que estar dirigida por un profesional. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos. Nosotros no podemos escuchar cualquier canción, no podemos leer cualquier libro, no podemos oír cualquier sermón. Sepa eso, porque a veces pensamos que porque se nombra a Dios, todo es de Dios. Y no es así. Yo quiero decirle que hay gran parte de este mundo que está bajo una apostasía. La apostasía es el desviarse de la verdad. Entonces, cuando vemos cosas tristes, muy tristes, y no voy a hacer referencia, pero usted sabe a qué nos referimos, cosas que son de público conocimiento, que pasan en las iglesias, cómo el mundo termina viendo a la iglesia por esas causas, entonces nosotros realmente nos provoca una tristeza en el corazón. Entonces, si la lectura de la palabra es la inhalación, o sea, podemos decir que la lectura de la palabra es la inhalación, la oración podríamos llamarla la exhalación. Son dos componentes de nuestra vida. El estudiar la palabra y la oración es una función vital para nosotros. Son ambas partes o ambos componentes de lo que nos permite vivir. Leer la palabra, estudiar la palabra y la oración. Entonces, primero es la palabra. Siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿qué va primero? Y yo no voy a saber orar si no leo la palabra. Yo tengo que leer la Escritura para ver qué Jesús dice de la oración para yo aprender a orar. Porque si no pasa eso, hay gente de mucha oración. Yo he conocido gente que ora mucho, pero no conoce la Escritura. Y si usted ora sin conocer la Escritura, usted va a orar mal. Entonces sí va primero la palabra, conocer lo que Dios dice, la instrucción, para que podamos orar. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta en esta mañana muchas veces de que hemos orado mal, pero no es para que usted se sienta mal. Esto es para que direccione, para que corrija su manera de orar. Entonces, la oración es la forma en la que la palabra que se nos ha dado se pone en movimiento. Y eso es la vida de Dios. La palabra nos ha sido dada, pero también hay gente que lee mucho la palabra, pero no ora. Hay gente que conoce mucho la Escritura. Entonces, yo siempre creí esto, que las dos cosas tienen que estar equilibradas y tienen que estar mezcladas. Orar por lo que dice la palabra, no orar por lo que dice su alma o su emoción. Usted tiene que orar por lo que dice la Escritura. Y eso nos va a ir disciplinando para orar y asegurarnos de que estamos orando bien. Porque lo más fácil es orar conforme a nuestras emociones, necesidades o situación del alma del momento. Y eso es lo peor. ¿Ve? Confiar en el corazón es muy peligroso. Y hay gente que ora mal porque confía, va a orar conforme a lo que siente. Y muchas veces hemos orado mal. Por ejemplo, mire, cuando usted se siente solo o se siente sola, usted lo que va a decir es: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, por favor, vení a mi vida. Y ya está orando mal. El Señor prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es porque oramos como nos sentimos. Y nosotros no tenemos que orar por lo que sentimos. Nosotros oramos por la palabra de Dios. Y si nos empezamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que mucha de nuestra oración ha estado sin fundamento. Siempre me impactó la palabra. La palabra imbécil viene de la palabra imbáculo, sin sustento, sin tener un fundamento. Entonces muchas veces nos hemos comportado de esa manera, sin un fundamento para orar. Lo peor que nos puede pasar es orar sin fundamento. Porque mi hermano, hasta esa mujer que no tenía nada que ver con Israel, le dijo: sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen. Grande es tu fe, le dijo el Señor. Y le concedió su milagro. ¿Pero por qué? Porque ella citó una cuestión que estaba en la ley. No es porque le estaba dando lástima al Señor. Ella se acordó de algo que había leído en la ley de Moisés. Entonces, siempre debemos orar
por la palabra. Entonces vamos a ver aspectos y características primero de la oración y al final vamos a analizar el pasaje que nos toca analizar hoy en la porción de Mateo. Entonces, primero vamos a ver que la oración nos da acceso al mundo y a la vida espiritual. Nosotros vivimos una vida natural, ¿sí? Terrenal, con todas las cosas que hacen a la tierra, pero muchas veces no percibimos el mundo espiritual. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Señor, estoy percibiendo demasiado lo terrenal, pero no estoy percibiendo lo celestial. Y eso es grave, eso es peligroso. Acompáñame a Lucas 3:21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Fíjese lo que pasó cuando oró Jesús. Jesús oró y el cielo se abrió. ¿Qué significa que el cielo se abrió? Que hay una apertura a lo celestial cuando nosotros oramos. Empezamos a percibir, no es algo místico como a veces hay gente que ora, no, Señor, que se abran los cielos sobre nosotros, y hace una cosa mística de eso. No, ¿qué es que los cielos se abran? Que todo lo celestial, lo que es del Espíritu, lo que es del ámbito de Dios pueda ser percibido por nosotros que estamos orando. Y que lo terrenal deje de cobrar preponderancia. Porque lo que nos pasa es que lo terrenal nos tapa, ¿sí? Es como el árbol que nos termina tapando el bosque. Eso pasa con lo terrenal. Entonces, cuando uno ora, es como poder correr eso que nos tapa la percepción de las cosas espirituales. Antes de tomar decisiones, tenemos que orar. Esto tómelo como el segundo punto o segunda característica de la oración. Antes de tomar decisiones, tenemos que orar. Vamos a ver Lucas 6:12. Estamos viendo aspectos de la oración para poner una base. Lucas 6:12 dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estamos tomando ejemplo del Señor Jesús. Oró toda la noche para poder escoger a sus 12 apóstoles, a las personas que él iba a preparar para que fueran columnas de la iglesia. Jesús pasó largos periodos de oración para tomar decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones nosotros? Lo mismo, emocionalmente, porque me conviene, porque el numerito acá da más alto que allá. Entonces tomamos decisiones de la manera en la que no tenemos que tomar decisiones. Las decisiones importantes se toman en oración. Jesús pasó toda la noche orando al Padre para saber quiénes eran las personas que él tenía que elegir. O sea, usted no va a orar para comprar un chocolate, si le gusta el chocolate blanco o negro, eso no es una decisión importante. Pero si usted va a elegir los diáconos o los ancianos para la iglesia, tenemos que orar. Si vamos a escoger con quién nos vamos a casar, hermanos, oren. Hay que orar. Si vamos a elegir los que toman empleado, ore para ver si esa es la persona que tiene que trabajar con usted, si va a ser una sociedad, si va a ser un negocio. De esas cosas hay que orar, porque después tenemos un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos conforme nos parece a nosotros. Si va a ser un viaje, ore. Es muy peligroso no orar antes de hacer cosas importantes. Tercero, otro aspecto de la oración es que debemos orar para conocer la voluntad de Dios. Acompáñame a Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Para ponerlos un poquito en el contexto, el Señor Jesús sabe que se acerca la situación de la cruz, sabe que se viene el momento más doloroso y más duro que él va a atravesar en su vida acá en la tierra, y se lleva a sus discípulos al monte Getsemaní, a ese predio que había allí, y se pone allí a orar, quiere ir a orar. Y lo primero que hace fue pedir apoyo en oración. Le pidió a sus discípulos que lo apoyen en oración. O sea que sí podemos pedir a otros que nos ayuden a orar. Eso es legal. Usted puede buscar 2 o 3 hermanos y decirles, hermanos, apóyenme en oración porque estoy orando por cierta situación, por algo en mi casa, algo en mi familia. Oren por mí, oren por nosotros, apóyennos en oración. Eso es lícito, Jesús lo hizo. Vamos a Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. A ver, ¿qué hace usted cuando está triste? ¿Qué hacemos cuando estamos angustiados? Me voy a ir a dar una vuelta al shopping, me voy a ir a ver una película al cine, no, voy a hacer un asado con los amigos. Cuando usted está triste, y la Biblia lo dice en otras partes, haga oración. Si usted está triste, haga oración. Si usted está angustiado, ore. Muchas de las angustias que no se van de los corazones porque la gente no ora, porque los cristianos no tienen la disciplina de oración y de orar mucho. Y acá fíjese, el Señor estuvo toda la noche orando. Ahora se va a orar allí al Getsemaní. Estaba triste sabiendo que se venía una situación que es la crucifixión. Y yendo un poco adelante, dice el 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire cómo nos enseña a orar el Señor aquí. Yo quisiera no ir, pero usted tiene que saber ver el corazón del Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora la pregunta es, cuando vamos a orar nosotros, ¿cómo oramos? Si usted va ya con una posición tomada de que usted no quiere ir, y entonces, bueno, ya eso no es una oración. Eso es una coerción que a veces le queremos hacer al Señor. Señor, tengo que pagar esa deuda, pero no quiero. Y si usted ya no la quiere pagar, ¿para qué ora? O sea, tenemos que ir a la oración ya con el pensamiento donde yo tengo que morir a mi voluntad para poder orar. El Señor, alguna vez lo dijimos, el Señor responde las oraciones de aquellos que ya previamente han determinado en su corazón hacer la voluntad del Señor o la respuesta que el Señor les va a dar. Si usted va a buscar una sugerencia, a ver si concuerda con lo que usted quiere, usted está orando mal. Dios no responde esas oraciones. Es más, me animo a decir que Dios ni se hace presente en una oración así porque Él conoce nuestros corazones. Entonces Él no va a venir a discutir con nosotros. Él no discute con el hombre. Él es soberano. Él hace su voluntad. 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, fíjese, segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, hubo un momento donde él ya escuchó la dirección del Señor y aceptó esa dirección. Él oró 3 veces, pensando que tal vez no iba a tener que pasar por esa situación. Sin embargo, el Señor, el Padre, le dio la sentencia: tienes que ir a la cruz. Ese fue el trato que hicimos en la eternidad. Tenés que ir a la cruz. Ya estábamos de acuerdo en eso. Eso fue la respuesta de un hijo dócil. Y así tenemos que ser nosotros. Fíjese que Él se había llevado a sus discípulos porque venían de haber estado en la cena. Se los llevó a todos, pero se fue con algunos más un poquito más adelante. Pero cuando tuvo que orar, se fue solo. Fíjese que hay como algunos niveles, ¿no? Se llevó a los 12, después se llevó a los hijos de Zebedeo, y después más adelante a un tiro de piedra dice que se fue solo y se postró a orar. ¿Por qué? Porque oramos solos. Ya vamos a ver más adelante este tema de la intimidad en la oración. Entonces, Jesús oró en tiempo de incertidumbre, en tiempo de aflicción. Recuerde que Jesús era todo Dios y todo hombre. Él tenía una humanidad como la nuestra para poder sentir y sufrir y ser tentado en todo. Eso era legal, era necesario que así fuese. O sea, Él no estaba allí con poderes extras, ¿sí? Porque a veces, bueno, era Jesús, decimos. No. O sea, era el Hijo de Dios, era Dios, pero también tenía toda la humanidad para poder experimentar todas las cosas que usted y yo experimentamos. Dice que Él fue
varón de dolores, experimentado en quebranto, tuvo que ser quebrantado. Esto para que a veces no mistifiquemos o no idealicemos la humanidad de Jesús. Jesús sufrió las mismas cosas que usted sufre y tuvo las incertidumbres que usted tiene y tuvo las mismas preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros. Simplemente Él sabía orar. Jesús pidió que oraran con Él, pidió apoyo en oración. Necesitamos pedir a otros que nos apoyen en oración. La oración ayuda, también dice allí, oren para que, les dijo a sus discípulos, oren para que no sean tentados, para que no entren en tentación. Muchas personas o muchos cristianos pueden estar luchando con las tentaciones. ¿Sabe qué te dice eso? Falta de oración. Falta de oración. La tentación es la muestra de que estamos faltos de oración. Porque cuando tenemos vidas de oración, las tentaciones pierden el poder y no nos pueden tentar o mantener así todo el día. Mire, estar tentado es parte de nuestra vida. Vamos a ser tentados. Pero hay momentos y momentos. Usted no puede vivir toda la vida tentado. ¿Sí? Las tentaciones vienen como ráfagas a nuestra vida. El problema es cuando estamos todo el tiempo tentados. Eso es porque la carne que es débil está gobernando. Usted no puede vivir toda la vida tentado. El Señor fue tentado en el desierto, fue Satanás, lo tentó, pero no estuvo todo el día ahí. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que si resistimos al diablo, Él va a huir. Las tentaciones tienden a huir cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu. Uno de los enemigos de la oración son los ojos cargados de sueño. Eso que le estaba pasando a los apóstoles allí. Eso no es un sueño común y corriente, ¿no? No es un sueño humano y natural. Es un poder opresor que viene sobre los momentos de oración. Si usted ha notado que cuando quiere ir a orar le da sueño, si usted ha notado que cuando se propuso que vamos a orar vienen las distracciones, es porque todo el mundo espiritual atenta contra la oración. Allí lo que le estaba pasando a los apóstoles, dice, los ojos cargados de sueño. Era como una opresión que viene en algunos momentos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual de maldad reacciona frente a nuestras acciones de fe. Y muchas veces vamos a experimentar eso. Y tenemos que saber que eso es parte de las tinieblas y de la oscuridad. Y usted sepa que cuando le da sueño y que sepa que cuando todo ese estorbo que viene cuando usted va a orar, usted está ya en una lucha espiritual. Y que si somos conscientes la vamos a enfrentar. Y si no somos conscientes vamos a decir, bueno, tengo sueño, ahora voy a dormir. Es lo que le pasó a los discípulos que eran inmaduros, ¿no? Están con el Hijo de Dios, está orando, se los llevó a un lugar para orar, para que los apoye en oración y se quedaron dormidos. Pasa mucho con los nuevitos, las personas que empiezan a congregarse. Dice, pastor, yo el domingo quería ir, pero todo pasa cuando queremos ir el domingo. Y claro, porque todo el mundo espiritual empieza a reaccionar, porque todo está diseñado para que usted no se acerque a Dios. Ahora es la pregunta si usted va a vencer eso. Usted tiene que saber que va a haber tentaciones. Satanás también estorba para que los hijos de Dios no oren o no se congreguen. Bien, otra característica de la oración para poner esta base es que la oración debe ser perseverante. Hay gente que oró una vez y dice, listo, yo ya oré y el Señor ya sabe. No es así. El Señor nos enseña que debemos perseverar en la oración y no desmayar. Vamos a Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es siempre la oración. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y tomando ese ejemplo natural, el Señor Jesús lo traslada a sus discípulos y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Hay un poquito de lectura espejo, mire. Ya te está diciendo que cuándo hay que orar, día y noche. Indirectamente te lo está diciendo. ¿Cuánto tenemos que orar? De día y de noche.
Hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que orar. Yo sé que todos apartamos un tiempo para orar, tenemos nuestros tiempos de oración, oramos con la iglesia, oramos solo, pero hermanos, hay momentos donde es día y noche. No sé si a usted le ha pasado. Situaciones complejas, situaciones extremas, donde no dormimos, donde nos apartamos a orar, donde pasamos toda una noche, como le pasó al Señor Jesús para escoger a sus discípulos, por ejemplo. Son situaciones importantes. Aquí la mujer estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Alguna situación legal tenía. Tiene que haber tenido algún problema legal con alguna persona y estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Y dice el Señor, si este juez injusto le hizo a esta mujer justicia, ¿cuánto más? Mire, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Otro poquito allí, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor no se va a tardar en responder. Te va a responder en el momento justo, cuando tenga que darte la respuesta. ¿Por qué a Jesús no le respondió la primera vez que fue? Tuvo que ir 3 veces Jesús a orar. Fue la primera vez, fue la segunda vez, y en la tercera vez el Padre le dijo, no puedo pasar de esta copa de ti. Y tuvo que volver y le dijo, muchachos, vamos, ya tengo la respuesta que vine a buscar. Entonces, mi hermano, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor va a responder nuestras oraciones. Estaba, ahora no la traje, pero estudiando en la semana, vi que hay una expresión en la Biblia, espero que no me equivoque como la voy a plantear, que nosotros siempre decimos que tenemos que tener fe en Jesús. Tenemos que tener fe en Jesús. Y esa frase no ha sido muy feliz como nosotros la entendemos. Yo tengo fe en vos, Jesús, dale que vos lo vas a hacer. Pensamos en eso, pero en realidad la frase bien traducida sería, porque ahí es la palabra pistis, la palabra fe, que es confianza. Entonces dice, la confianza en la persona de Jesús. Esa es la traducción, porque si no termina poniendo al hombre como que si sos muy iluminado y tenés fe en Jesús, te van a salir todas las cosas. Y el que no le pone la ficha a Jesús no le sale. No es esa la traducción. La traducción termina siendo el que tiene confianza en Jesús. Diga lo que diga. ¿Irás a la cruz o no irás a la cruz? Yo confío en Él, confío en su soberanía, confío que Él responde, confío que lo que Él me diga está bien, aunque a mí no me guste la respuesta. A eso se refiere con la fe de Jesús, con la confianza en Cristo, que debiera ser la traducción de esa frase para nosotros. Trate de reemplazar eso, fe en Jesús, con la confianza en el Señor Jesucristo. Confiados en Él sería la traducción mejor. Entonces os digo, el 18:8 dice que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará confianza en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que confía en Él? No entendemos nada, el mundo va para donde el Señor lo ha determinado, nuestras situaciones, nuestras vidas están en sus manos. El Señor, cuando venga a la tierra, ¿hallará gente que ha confiado o está confiando en Él? Otra pregunta que quiero hacerte, ¿cómo vas a confiar en Él si no sabes lo que Él ha prometido? Si no has internalizado lo que Él ha prometido, porque tal vez alguna vez leíste que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. La pregunta es si lo internalizaste y confías en eso, porque ahí es donde cambia la cosa. Todos conocemos ese versículo. Ahora, si lo hice carne y lo internalicé, es lo que a mí me permite estar confiado. Si yo lo conozco al versículo, pero no se hizo carne en mi vida, y lo tengo al versículo, pero sigo con ansiedad. Sigo inquieto, sigo intranquilo, no descanso. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en Él. ¿Cuántos me entienden a dónde quiero llevarlos? ¿Qué es el desarrollo de la fe? ¿Qué es el desarrollo de la confianza en lo que Él ha dicho? Eso es tener fe en Jesús. Confianza en lo que Él ha dicho. ¿Cómo se manifiesta que uno tiene fe? En la tranquilidad y la paz o la confianza que se manifiesta cuando nosotros vivimos. Cuando usted ve a una persona agarrada del techo, no sabe qué hacer con su vida, es una persona que no está confiando. Cuando usted ve a una persona sacada que ladra a todo el mundo porque cuando tiene un problema no lo toquen, no lo miren porque anda enojado, es una persona que no confía en el Señor.
no ha crecido en fe. Puede ser un creyente que va a la iglesia el domingo, pero no ha crecido en fe, no ha crecido en confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque el justo estará confiado como un león. Entonces debemos trabajar todo esto para que la fe no sea esa frase hecha que se predica en todos lados, pero que muy pocas personas pueden vivir. Pronto les hará justicia, dice el Señor. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Esto qué nos está enseñando, hermanos? Que la oración que Dios espera tiene que ser persistente. Tenemos que ser persistentes en la oración, que clamemos y perseveremos persistentemente, porque las oraciones van a tener una respuesta a su tiempo, no cuando yo quiero. El Señor fue 3 veces. Otros hombres estuvieron 40 días orando, otros estuvieron 30, otros estuvieron 2 años. ¿Cómo está tu oración persistente? Si Él dice que te va a responder, si Él dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué aflojamos a mitad de camino? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué acomodamos nuestra vida a la mediocridad, a conformarnos? Y bueno, me voy a conformar así con lo que tengo porque dejé de orar, porque no quiero perseverar, porque no quiero esperar a que Dios me responda. ¿Será así la vida? No. Hermano, responda, pues Dios puede venir con un sí, Dios puede venir con un no, pero te va a responder. Jesús tal vez esperaba un sí, pero el Señor dijo, no, tienes que ir. Pero Él va a responder, clama a mí, yo te responderé. Las oraciones van a tener una respuesta a su tiempo. Y la fe es la que hace que nosotros permanezcamos orando. Jesús oró 3 veces, Pablo oró 3 veces. ¿Se acuerda de Pablo con su aguijón en la carne? 3 veces le pidió al Señor que me quite esto, pero me ha dicho, bástate mi gracia. Tuvo su respuesta. No lo dejó así en una nebulosa, le dijo, bástate mi gracia. Tienes esa situación, hay muchas discusiones de qué era el problema de Pablo, pero sea el problema que sea, se ve que no es importante, porque si no lo hubiera dicho, el problema no era cuál era el asunto de Pablo, el asunto era que el Señor le dio la respuesta y le dijo, bástate mi gracia te va a servir para esa situación. Supongamos que fuera un problema de la vista, como creen la mayoría de los teólogos. Bástate mi gracia. Supongamos, como dicen algunos, que era la carga que tenía por haber asesinado a tanta gente que ahora terminan siendo sus hermanos y esa vergüenza no lo dejaba en paz. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Sea lo que sea, bástate mi gracia. Moisés, 40 días oró por el pueblo. Seguidos, 40 días seguidos, sin parar. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué nos afanamos, hermanos? ¿Por qué vienen las preocupaciones del futuro? Yo habito un cuerpo y un alma igual que usted y todos tenemos a veces preocupaciones de cómo va a ser nuestro futuro, de qué va a pasar el mes que viene, qué va a pasar el próximo año, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi esposo, qué va a pasar con mi esposa. Todos tenemos preocupaciones. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Por nada estéis afanosos. Sí, pastor, usted no sabe lo que... Entonces estamos contradiciendo el mensaje porque nuestra carne va a contradecir el mensaje del Señor. No importa cuál sea la situación, si es de salud, si es económica, si es, no sé, de lo que sea, si es un pecado. Hermano, usted tiene que saber que por nada tiene que estar afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pero a veces nos gusta vivir el Evangelio según San Walter, ¿no? Según como a mí me parece. Y estamos mal, estamos pecando. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá ya entramos en una dimensión un poquito más profunda, orando en todo tiempo. Vamos a ver, y hemos hablado en algún momento sobre lo que es orar en todo tiempo y lo vamos a volver a repetir. Pero hay personas, lamentablemente, hay personas que funcionan en 2 canales. Entran a su habitación, oran y después salen y siguen con la misma mente de antes, viendo la vida como antes, o funcionando, se desconectan o van el domingo a la iglesia a la mañana, están acá en un ambiente de fe, de palabra, tremendo, y cuando salen ya vuelven otra vez a la forma de pensar antigua. Es como que se desconectan. Es como decía alguien por ahí, ya cumplimos con Dios, el domingo ahora nos vamos, no sé, a jugar al fútbol y se desconectan. Y lo que te está diciendo aquí es orar en todo tiempo.
Necesitamos entender que es orar en todo tiempo, es no desconectar mi mente del Señor. Usted puede salir de este auditorio al mediodía, irse a comer un asado con la familia, irse a jugar al fútbol y no haberse desconectado del Señor y seguir pensando en el Señor y seguir respetando la palabra del Señor. Haga lo que usted haga. Pero hay personas que todavía no han aprendido a orar en todo tiempo. Se desconectan, es como que les cuesta, es como que están en dos carriles y hay momentos donde están en uno y hay momentos donde están en el otro. Tienes que hacer allí una unión y andar por un solo carril donde vives tu vida y donde vives conectado tu mente al Señor todo el tiempo. Porque todas las cosas son del Señor y para el Señor. Entonces tenemos que vivir todo el tiempo conscientes de que el Señor nos habita. Es otra lección que tenemos que aprender en un momento de nuestra cristiandad. Así como dijimos la semana pasada de este predicador que dice, un día lo entendí, un día morí a mí mismo, un día lo logré, un día comprendí. Bueno, tenemos que comprender esto, que el Señor nos habita. Hay un día en tu vida cristiana que te das cuenta de que el Señor te habita, de que sos templo del Espíritu Santo. Soy consciente que a algunos les cuesta al principio creer que son templos del Espíritu Santo. Por lo mismo que dijimos recién, porque al no tener oración, no perciben, el cielo no se les abre, entonces no perciben las cosas que son de Dios. Otros porque son naturales, no han conocido al Señor, pero muchos cristianos no perciben las cosas que son de Dios porque no oran. Entonces usted se puede ir a comprar al supermercado, puede viajar en el colectivo, va manejando el auto y va hablando con el Señor. Puede tener una oración que no se corta. Usted puede hablar todo el día, las 24 horas con el Señor. Esa es la oración. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. La Biblia nos insta a orar sin cesar. Ore sin cesar. Es más, usted puede estar orando mientras yo estoy predicando ahora. Pero bueno, es una disciplina espiritual la oración. Ahora vamos a entrar en las palabras que Jesús nos dice de cómo debemos orar en el lugar secreto, porque hay otros que se abusan de esto y dicen, no, yo oro todo el día. Nunca se encierran con el Señor. Ellos, no, yo oro todo el día, te dicen. Y usted ve que viven derrotados, pero ellos oran todo el día. ¿Cómo que oras todo el día y andas derrotado? Y porque ellos oran en el colectivo, oran en el auto, oran en un montón de lugares. Pero ¿qué pasa? Nunca oran en el lugar secreto. Nunca se encierran, nunca agendan para encerrarse a orar. Y eso es un peligro. Entonces vamos a entrar en las palabras de Jesús que nos dice cómo se debe orar en el lugar secreto. Primero nos va a advertir de lo mismo que nos viene advirtiendo sobre el dar o el orar para ser visto de las personas. Porque ese es el otro gran problema. Así como los que daban o los que hacían todo para que todo el mundo los viera. Bueno, pasa lo mismo, pasaba con la gente que ora para ser vistos por la gente. Jesús pone dos ejemplos negativos de oración. Primero los va a poner a los judíos. Dice, no sean como los fariseos, judíos, hipócritas, porque ellos oraban para ser vistos de los hombres, hacían oraciones en las plazas, ellos buscaban el respeto de la gente. De eso hay mucho en las iglesias también. Que nos gusta, nos encanta ser respetados por las personas. Nos gusta que como dijimos la otra vez, que nos agradezcan, que reconozcan nuestro trabajo, que la gente nos mire. El Señor dice, ya perdiste la recompensa, tu recompensa será la que te da la gente. Pero ¿de qué está hablando el Señor aquí? De que nosotros logremos su recompensa. Necesitamos la recompensa del Señor. Yo no quiero la recompensa de los hombres. Y Jesús les va a poner a los judíos, dice, ellos oraban para ser vistos por los hombres, hacían oraciones en las plazas, en las esquinas, para ser oídos y observados por la gente. Esos eran los judíos, porque ellos buscaban el respeto. Hermano, eso se ve muchísimo hoy en día. Cuando usted ve a la gente en la televisión que hace locuras por estar todo el día y tener pantalla o tener cámara, dice, se llama así, tener cámara todo el día. Es como los fariseos, son adictos a que la gente los esté mirando. Ya ni les importa qué tipo de vida tienen, pero mire mi hermano, eso nos puede pasar a nosotros. No importa lo que predican algunos pastores, quieren que los vea mucha gente. No importa lo que hablamos, necesitamos llenar los auditorios, entonces negociamos el mensaje. Y eso es lo que Jesús está recriminando aquí a los judíos. Ya tienes tu recompensa. Yo creo que muchos hombres que están llenos de multitudes que lo siguen, pero usted escucha el mensaje y usted dice, eso no es el evangelio.
Yo creo que Jesús les dice, ya tienes tu recompensa. Ya tienes el aplauso de la multitud. Ya tienes los likes de las redes sociales. No buscamos eso. No buscamos eso porque hemos muerto a nosotros mismos. Hemos muerto al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. Ese era el motor de los fariseos. Jesús los está poniendo como ejemplo aquí. Jesús les dijo hipócritas. Ahí sale la palabra hipócrita. Está tomada ahí de los griegos. Mire, los griegos tenían un acto allí en los teatros griegos con 2 máscaras. Ustedes van a ver que el símbolo del teatro son 2 máscaras. Y se ponían una y se ponían la otra. Entonces hacían una conversación. Una sola persona hacía un acto allí para entretener a la gente, ¿no? Pero nadie conocía la cara del que hablaba porque eran 2 máscaras que se las iba cambiando. Y hacía todo un diálogo allí para entretener. Entonces esos eran los hipócritas, los que tenían la cara cubierta y nadie sabía quién era el que hablaba. Jesús les dijo, hipócritas, no sean así, porque nadie sabe quiénes son ustedes. Ellos consideraban, mire, los judíos consideraban el orar en secreto una pérdida de tiempo. Eso pasa cuando no tenemos comunión con el Señor. Cuando uno no tiene comunión con el Señor, le gusta orar en público. Hay gente que le gusta orar en la iglesia. Usted le da el micrófono y hay personas que pueden orar y orar y orar y orar. Pero no tienen comunión, no tienen intimidad, no se van al lugar secreto como Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque les gusta ser vistos. Ojo, eso lo podemos tener todos, cuidado. Yo no estoy acusando a nadie, eso es para que nosotros nos revisemos. No voy a hacer cosas que a mí me gusta orar en público, pero yo nunca oro en lo secreto. No, revisemos. Ahí, ¿cuál es la palabra? Hipócrita, dice el Señor. Hipócritas. Estás orando para ser visto. Pero Jesús también puso a los gentiles paganos, los puso como ejemplo. Puso 2 ejemplos malos, negativos. A los judíos y puso a los paganos, a los griegos o gentiles. ¿Cómo era la oración o cómo eran los gentiles? Los gentiles pensaban que la oración tenía que ser repetitiva porque el concepto que ellos tenían de los dioses griegos era que ellos estaban en permanentes o constantes bacanales divirtiéndose. Cuando usted escucha hoy a los musulmanes, por ejemplo, que les prometen 72 vírgenes, fíjese que ese concepto viene del paganismo. Los dioses están tomando, están comiendo, están divirtiéndose o están durmiendo. Es el concepto pagano de los dioses. Entonces, ¿por qué los paganos griegos hacían repeticiones? Repetían. Ellos intentaban llamar la atención de Dios. Querían despertar a su Dios. Ellos decían, bueno, se están divirtiendo, pero en un momento puede que nos miren. Entonces hacían sus sacrificios y todo repetían. Vanas repeticiones le llamó Jesús. ¿Se acuerda de Elías? Cuando Elías está desafiando a los profetas y de repente ellos dicen, bueno, ustedes invocan a su Dios y yo voy a invocar al Dios de Israel. Y dice que los profetas empezaron a sajar, se cortaban, derramaban sangre, hacían lío, hacían batifondo, querían llamar la atención de los dioses. Eso está en 1 de Reyes 18:27. Les voy a leer 2 versículos nada más para posicionarnos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ese es el concepto pagano. ¿Usted escuchó a algún pastor alguna vez decir, hay que moverle la mano a Dios? Es un concepto pagano. Nosotros no estamos para arrebatarle un milagro a Dios. Son todos conceptos paganos que se escuchan en los púlpitos actualmente. Yo no estoy para moverle la mano a Dios. Yo no estoy para hacerle cambiar la voluntad al Señor. ¿De dónde hemos sacado estas cosas? Son conceptos griegos, son conceptos gentiles. Jesús les está enseñando a orar en el Sermón del Monte. Entonces, por eso que Jesús les advierte a sus discípulos sobre estos 2 tipos de oración, fariseos y paganos. Y ahí nos vamos a meter en Mateo 6:5. Ahora sí entramos a Mateo 6:5, que es lo que estamos analizando. Y les dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esos eran los judíos. Y ahora le pega a los hipócritas. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidan. Esto es fundamental. Tenemos que entender que no tenemos al Dios de los judíos ni tenemos al Dios de los gentiles. Tenemos al verdadero Dios. El Dios de los judíos eran ellos mismos. Ellos querían ser vistos. Y los paganos tenían sus dioses paganos que no tienen nada que ver con el Dios que nosotros adoramos. El Dios que nosotros adoramos ya sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes de que la pidamos. Él no se tiene que enterar de lo que yo necesito. Si nosotros vamos a orar pensando que le tenemos que notificar a Dios que tenemos una necesidad, nosotros no conocemos al Dios que adoramos. Al Dios soberano, que no hay ni un solo átomo de este universo que esté fuera de su voluntad. No hay un solo átomo fuera de la voluntad del Señor que Él no conozca. Él conoce los corazones, conoce las mentes, todo lo conoce. Todo lo conoce. Así que nosotros no le vamos a notificar nada al Señor. Recuerde que estamos aprendiendo a orar. La gran diferencia con ellos es que tenemos que entender que el Padre ya ha preparado para las necesidades de sus hijos. Acá muchos son padres. Ustedes se adelantan a sus hijos. Usted no espera que venga el hijo y le diga, papá, tengo que ir a la escuela el año que viene. Usted ya sabe que va a ir a la escuela. Usted ya está pensando que lo va a inscribir, o está pensando que, o si se hace escuela en casa, usted ya sabe que todos los libros que tiene que comprar. Usted ya sabe lo que su hijo necesita. Usted ya sabe que a la noche le tiene que dar la cena. Papá, no te olvides que tengo que cenar. No, el Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Eso es lo que nos está diciendo. Así que no sean como los que quieren despertar a Dios. Eso es lo que te está diciendo. No sean como los gentiles que quieren despertar a Dios. Y no sean como los judíos que quieren ser escuchados y aplaudidos por la gente. Aprendan a orar. Es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Aprendan a orar. Dios ya ha provisto para nuestra necesidad. La oración está destinada no a informar, sino a participar de una comunión de amor entre un padre y un hijo que se comunican en un vínculo afectuoso y le hacemos saber que confiamos en su provisión. Esa es la fe en Cristo que dijimos recién. La fe en Cristo es la confianza de que mi Padre ya sabe lo que yo necesito para ir a la escuela, para cenar a la noche. Ya lo sabemos. Él sabe que te está doliendo lo que te duele. Para mí es liberador saber que yo no tengo que moverle la mano a Dios. Que no le tengo que dar lástima. Hay gente que ni siquiera sabe ayunar porque ayuna para darle lástima a Dios. No tenemos que hacer sacrificios para que Él nos escuche. Voy a leer esto otra vez porque este es el centro del mensaje de esta mañana. La oración no está destinada a informarle a Dios lo que yo necesito, sino que está para participar de una comunión de amor entre un padre y un hijo que se comunican en un vínculo afectuoso y le hacemos saber que confiamos en su provisión. Padre, esta es mi petición. Gracias, porque yo sé que tu voluntad será perfecta. Eso es lo que nos está diciendo. Señor, Padre, no quiero ir a la cruz, pero descanso en vos, solamente vengo por la respuesta, porque sé que tu voluntad es perfecta. Y si vos me decís que tengo que ir a la cruz, hágase tu voluntad. Pero eso, ¿quién lo entiende? Alguien que tiene comunión con su Padre. Porque si yo voy a desconfiar de la decisión de Dios, porque lo que nos pasa a nosotros es que porque no conocemos al Señor, desconfiamos de lo que Él nos permite atravesar o pasar. Desconfiamos de Dios, esa es la realidad. El problema es la incredulidad o el desconocimiento del Dios que tenemos. Porque si Él es soberano, si es verdad lo que cantamos más temprano, si Él es soberano, si Él es un Dios de amor, si Él es perfecto, omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, todo lo puede, hermano, ¿no vamos a confiar en Él? Y si escuchamos la peor de las respuestas, tenés que ir a la cruz, vamos a tener el tupé de decirle, Señor, pero no, eso es demasiado para mí. Entonces, ¿para qué fuimos a orar? El Señor nos manda a orar sabiendo de antemano la necesidad que tenemos. Esto nos muestra que Él busca tener una comunión íntima con nosotros. Porque esa es la pregunta. Si Él ya sabe lo que... Hay que aclarar todo. Porque algunos dicen, no, si Él ya sabe qué cosas tengo necesidad, yo ni se las pido, porque Él ya sabe. No, porque Él ya sabe lo que vos necesitas, pero Él quiere que vos te acerques a Él. Quiere que tengas comunión con Él. Quiere que hables con Él y quiere responderte.
Es como cuando le digo, bicho, ¿está la cena? Y yo sé que está la cena. Y ella está esperando que yo vaya y cenemos juntos y compartamos. ¿Por qué? Porque es la vida. ¿Se imagina? Está la cena, viene el otro, come. No es así la vida. Es un vínculo de amor. Estamos hablando del vínculo del Padre con el Hijo. Y en este caso, todos nosotros, en Cristo Jesús, tenemos ese vínculo con el Padre. O sea que Él ya tiene provisión para nosotros. Dios me lo tiene que dar porque es como que es una obligación de Dios. Pero sí, claro que la mujer es obligación que haga la cena, es obligación del marido trabajar. ¿Pero a usted le parece correcto el espíritu de, y más vale si tenés que trabajar? Qué diferente cuando viene la mujer y te dice, gracias por la provisión que traes todos los días a la casa. O el marido, gracias por la cena. Gracias, qué rica estuvo la comida. Obvio que era su obligación. Pero esto se trata de un vínculo de amor. Entonces esta oración no necesita ser pública ni repetitiva, sino de afirmación y de fe. Estamos hablando de la oración que se hace en lo secreto. Y ahora el Señor, para terminar el mensaje, se va a meter en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. No, porque Él nos enseñó a orar. Y dijo, y cuando oren, oren así, de esta manera. Y nosotros compramos unos libros de oración y esto y el otro, cuando el Señor ya nos enseñó a orar. Y no es que estén mal los libros de oración, pero yo he leído libros de oración y libros de oración. Ahora, si los libros de oración nos hablan de cómo el Señor nos enseñó, bienvenido sea. Ahora, si apareció uno que tiene la última revelación de la oración, y hermano, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces esta es una oración modelo. El Señor nos va a hablar de 5 puntos claves que tiene que contener la oración efectiva en lo secreto. No es una oración para repetir, no es la oración de los gentiles. Este Padre Nuestro que la Iglesia Católica lo tomó como una repetición. Yo me acuerdo cuando me iba a confesar y me decían, no, ahora te tenés que rezar 30 Padre Nuestro. Y yo me iba a la casa y oraba 30 Padre Nuestro, porque yo sentía que ahí estaba pagando mis culpas. Pero mi hermano, todo eso era parte de una religión muerta. El Padre Nuestro, como tenemos que entender, es un esqueleto al que hay que ponerle ahora los tendones, hay que ponerle la carne, hay que inyectarle la sangre, hay que armarlo todo por fuera. Es el maniquí que hay que vestir. Eso es el Padre Nuestro. Y lo primero que tenemos que saber del Padre Nuestro es que no hay pronombres personales en singular. No hay yo, no hay tú, ni hay él. Todo tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con el pronombre plural. O sea, que si usted quiere aprender a orar en esta mañana, tiene que saber que usted no puede orar de una manera individualista sin tener en cuenta el cuerpo al cual usted pertenece. ¿Se da cuenta que no sabemos orar? La mayoría de nosotros oramos en singular. Yo. Algunos que se duelen de tú. Ahora nosotros tenemos que cambiar yo, tú, él por nosotros. Porque el Padre Nuestro tiene que ver con nosotros. Dice Padre Nuestro. No dice Padre mío, no dice Padre tuyo, no dice Padre Nuestro. Es una mentalidad que yo tengo que entender. Es como cuando oramos al Señor, Laura y yo, sabemos que ya no somos dos, somos uno. Y oramos sabiendo que aunque somos dos personas, pero delante del Señor somos uno. Entonces nuestras oraciones nos incluyen, todas nuestras oraciones nos tienen que incluir o nos debieran incluir. No debiera yo orando por mí mismo, Walter ora por Walter y ella, Laura, orando por Laura. No, oramos. Padre, venimos delante de ti, aunque no esté ella presente en el momento que yo esté orando en lo secreto. Y cuando usted ora en su casa, no importa si no está con todos los hermanos allí, usted tiene que saber que es parte de un cuerpo. Y a veces yo mismo me decía, pero estás loco, Walter, estás solo, que estás orando por nosotros y nosotros queremos adorar y estoy solo. Ahora cobra sentido. Entonces fíjese que lo primero que aprendemos es que esto tiene que ver con algo colectivo. Padre nuestro, el pan nuestro, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación. Entonces la oración de un cuerpo es más importante que la oración individual. No sé, me pregunto yo, ¿hasta qué punto habrán oraciones individuales? ¿Existirán las oraciones individuales? No lo sé. Si somos todos, siendo muchos miembros, somos uno en el Señor, ya tengo la duda de que pueda orar con el yo. Estoy pensando en voz alta con ustedes. Entonces yo creo que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas por esta causa. Porque todo es para mí, para mi familia, para mi casa, para lo que a mí me duele, para lo que yo necesito. Pero mi hermano, la plataforma de toda nuestra oración
tiene que ser el cuerpo de Cristo si verdaderamente somos conscientes de dónde estamos. Siendo muchos, somos uno. Si es que hemos creído y entendido que somos uno, ¿verdad? Entonces, esta es una oración abnegada ya de por sí, porque si ya me niego yo, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. Esto está afirmando el punto, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si ya no vivo yo, entonces ya soy parte de algo mayor. Y entonces sí puedo ver que esta es una oración abnegada. Es decir, donde yo me niego a mí mismo y tengo en cuenta la voluntad de Dios, pero donde nos incluimos todos. Y que aunque yo tenga que orar por una situación de mi familia, no estoy yo y mi familia, estamos todos. ¿No cree que habrá más poder allí? Yo creo que sí. Yo creo que va a cambiar un poquito nuestra oración si entendemos esto. Entonces Jesús nos va a dar o nos va a detallar 5 áreas en las que Dios desea que nuestras oraciones estén ocupadas. Primero, la persona de Dios, Padre nuestro, la persona de Dios. Segundo, el programa o el propósito de Dios. Tercero, la provisión de Dios. Cuarto, el perdón y la gracia de Dios. Y quinto, nuestra pureza personal y la lucha espiritual. Estos 5 puntos son los que habla el Padre Nuestro y que vamos a tratar de verlos en unos minutitos que nos quedan. Ahora vamos al pasaje que nos toca hoy día. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y fíjese que después vuelve al punto número 4, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor descargó toda la información de cómo debemos orar. Así que si tomamos esto, hermano, usted no necesita tanta cosa ni libro de cómo hay que orar. Acá tenemos cómo se ora. Y fíjese que cada uno de estos 5 puntos tienen que estar en nuestras oraciones. Primer punto, la persona de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Separado sea el nombre de Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios por sobre todo nombre en esta tierra. Eso significa santificado sea tu nombre. Separado. Recuerde que es la palabra kadosh, separado. Ningún nombre en esta tierra está a la altura del nombre de nuestro Dios. Su autoridad está por sobre toda autoridad. Eso es lo que estamos diciendo. Significa que tenemos que orar proclamando que Él es nuestro Padre, que Él es soberano y creador, que Él está en los cielos, que Él está exaltado por encima de todo y que su nombre está por encima de todas las cosas. Como dijo de Jesús cuando le entregó la autoridad: y en este nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Pero sobre qué? Sobre un nombre. Ese nombre que le fue dado a Jesucristo. Y que sus hijos se inclinen ante Él con respeto y reverencia, con amor y confianza. Mi hermano, cuando vamos a orar, tenemos que ser conscientes de que estamos orando todos frente al trono del Señor. ¿Se ha dado cuenta la falta de respeto que tenemos muchas veces a la hora de orar? Hay un montón orando, otros están mirando el techo, otros están viendo que si se van un ratito a la vereda. No, estamos orando frente al trono de la gracia. Estamos orando. Y yo entiendo decir: sí, pastor, pero justo me dio ganas de ir al baño. Sí, pero a que si estuviera el presidente muchos se aguantarían. Eso es porque a veces no somos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Cuando cantamos alabanza más temprano, ¿qué estamos haciendo? Estamos cantando frente al trono. Pasa que a veces no somos conscientes porque no oramos, no tenemos la percepción espiritual y pensamos que somos un montón de gente cantando himnos. Y no es eso, estamos frente al trono de la gracia. Ahora, yo sé que esto depende de cómo está nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor. Mientras más se me cierre el cielo y mientras más apagado esté, menos voy a percibir lo que pasa en la alabanza, en la oración, en la palabra. Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Si hay algo que entendió David y los salmistas, fue tremendo. Lean los salmos, ustedes se van a dar cuenta que hay
una dirección de cómo debemos adorar o cómo ir delante del trono de la gracia. Yo sé que cambió el pacto, sé que hay cosas que cambiaron, pero hay algo que no cambia, mi hermano, el ser conscientes de que estamos delante de Dios. Y todo tiene que ser hecho en el nombre del Señor. Segundo, el programa de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Significa que nosotros debemos ocuparnos del programa de Dios. ¿Para qué oramos? ¿Para qué fuimos llamados? Para ocuparnos de su programa, de su propósito. En definitiva, lo que esperamos y por lo que trabajamos es para la venida del Señor. Ese es su propósito. ¿Por qué estamos aquí? Sería muy triste que usted esté aquí para sanarse, para que le vaya bien familiarmente, para que le vaya bien en el negocio, en el trabajo. No, sería muy triste. Nosotros estamos por mucho más que eso. Nosotros estamos acá por el plan de Dios, por el propósito de Dios. Eso debiera ser nuestro objetivo principal. Claro que la gente puede venir porque tiene una situación, pero hay que enseñarles rápido. Todos llegamos porque estábamos mal, o estábamos destruidos, nos pasaba algo, y eso, claro, nos atrajo al Señor. Pero una vez acá los maestros te tienen que agarrar y te tienen que decir, sí, pero eso fue lo que Dios usó para traerte. Te trajo con una aflicción, te trajo por una situación, por un vacío interior, pero ahora Él te está involucrando en su plan eterno. Esperamos su reino sea establecido en toda la tierra y sobre todas las naciones. Su programa dice que el Mesías reinará sobre todo imperio. ¿Cuántos están esperando eso? ¿Cuántos trabajan para eso? Los pastores no estamos para predicar. A veces pensamos que el objetivo es listo, ya predico, ya lo alcancé todo. No, no estamos para predicar. Estamos para transmitir una instrucción porque estamos esperando la venida del Mesías. Estamos esperando Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Eso es lo que nos va a sacar de toda esta aflicción que tenemos en la tierra. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos va a hacer esto. Estamos trabajando por una causa. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el programa de Dios. Ese es el plan de Dios. Para eso estamos aquí sentados. Usted pregúntese si usted ya se le inauguró el plan de Dios. Porque es un grado de todavía de inmadurez, solamente que voy a buscar a Dios para mis problemas. Ese es el jardín de infante de la fe. Ese es el jardín de infante. Pero en los primeros meses ya hay que enseñarle a la gente, usted sí, Dios te trajo, pero ¿sabes qué? Dios te trajo a la mejor empresa del universo, te trajo al plan que vale la pena dar tu vida, vale la pena morir en la cruz, vale la pena cualquier cosa por este plan, porque las recompensas son eternas. Tercer punto que tiene que incluir la oración de los santos todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día es la provisión de Dios. Claro que está contemplado. La oración de un hijo de Dios se ocupa de la provisión para todo el cuerpo de Cristo. No oramos solo para nuestra provisión, oramos para la provisión de todo el cuerpo de Cristo. Si tus oraciones no han incluido la provisión de todos los cristianos de la tierra, te ha quedado una oración muy corta, o está denunciando que todavía no nos vemos parte del cuerpo de Cristo. Señor, y danos y provéenos para nuestras necesidades. Y tiene que estar todos tus hermanos de esta tierra en tu mente. Los conozcas o no los conozcas, porque somos un cuerpo que está en toda la tierra. El Hijo de Dios confía en la provisión de su Padre, velando en oración. No hay forma de que Dios no te provea, mi hermano. No hay forma de que Dios no te provea. Si yo estoy pasando por falta de provisión, algo no está bien. Yo tengo que revisar mi vida. Porque podemos pasar una circunstancia momentánea, pero yo no puedo pasar toda una vida. Dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Usted tiene que revisar su vida porque Dios ha contemplado, Dios el Padre ha contemplado que esta noche te va a dar la cena. Él ya proveyó para tus necesidades. Y eso incluye cosas que algunos no las incluyen. Incluye la educación de tus hijos, incluye tu techo, incluye tu buena alimentación, incluye tu ropa. Todo está incluido. Solo que a veces somos como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Pero a él le das el corderito y a mí no. Es que era tuyo, pasa que no lo estás tomando. Ese cordero también era tuyo,
Pero por religioso estás viendo todo lo que tienen los otros y no estás viendo lo que Dios ya preparó y tuvo como provisión para tu vida. Y otra característica de esto es que Él no te da el granero lleno. Él te dice todos los días, el pan nuestro de cada día. Igualito que el maná del desierto. Salgan todos los días a buscar el pan. Todos los días tienen que salir. Algunos vivos dicen, no, voy a agarrar para toda la semana. Y se creían que le iban a engañar al Señor. Y después llegaban y está lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, todos los días. Ese es el Dios que adoramos, es el Dios que tenemos. Es un Padre celestial, es un Padre amoroso. Nosotros somos sus hijos. Hermano, rompa con esa idea pagana de que hay que arrancarle un milagro, moverle la mano a Dios. O si no, orar como los judíos que oraban para ser vistos por los demás. Eso no funciona. No funciona. Lo único que funciona es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Es lo único que funciona. Y si usted lo ama y yo lo amo, vamos a buscar estar con Él. Todas las necesidades están suplidas, físicas, emocionales. Tu problema es emocional, hay provisión para tus emociones, para tus situaciones espirituales, para tus situaciones físicas, mentales. Todo el Señor sabe que somos seres integrales. Y su provisión viene según confiamos en Él. Punto número 4 y penúltimo, el perdón y la gracia de Dios. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Bueno, eso es lo que nos manda a orar todos los días. Todas las cosas ya nos han sido dadas por gracia. Y se espera que nosotros las demos de gracia. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Acá no está hablando de justificación. No está diciendo que si usted no perdona se va al infierno. No está diciendo eso. Usted ya fue salvo, el Señor ya lo justificó, ya le dio salvación. El problema es que si nosotros retenemos el perdón para otro hermano, el Señor retiene nuestros pecados y ¿sabe qué pasa? Perdemos la comunión con Él. Ese es el gran problema. Eso es lo que la Biblia llama caer de la gracia. Caer de la gracia no es perder la salvación. Caer de la gracia es que yo dejo de dar de gracia porque yo recibí todo de gracia. Dejo de dar de gracia y se corta la comunión con el Señor. Siempre el Señor dijo, si usted no perdona, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes. ¿A quién le está hablando? A sus hijos. Entonces yo tengo que perdonar, tengo que dar de gracia, tengo que soltar perdón para toda persona en esta tierra. Hermano, yo sé que venimos todos de un mundo totalmente dañino, malo, como nosotros también dañamos a otros. Pero hermanos, todos cuando venimos al Señor tenemos que perdonar. Y si usted no ha hecho toda esta tarea, sígala haciendo. Yo sí me acuerdo gente que antes de conocer al Señor, Señor, lo perdono, no voy a hacer cosas que yo esté reteniéndole el pecado a alguien. Si te encontrás con alguien en la calle y se te paran todos los pelos porque todavía tenés una bronca, hermano, tenés que perdonar a esa persona. Si no podés pasar por la casa de un familiar, si no podés pasar por una vereda porque ahí vive alguien que alguna vez tuviste una situación, tienes que perdonar. Porque si no se corta la gracia del Señor. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y el Señor vuelve al final del Padre Nuestro a hacer énfasis de los 5 puntos sobre ese punto. Porque si no perdonaran a las personas vuestros pecados, tampoco el Padre perdonará a ustedes sus pecados. Tremendo, tremendo. Esto determina nuestra comunión, porque esto incluye confesión de pecados. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Se lo dijo a los apóstoles que Él estaba mandando en ese momento. Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serán medidos. Todos fallamos alguna vez, todos le fallamos a la gente, todos le fallamos a un familiar, todos hemos haber fallado a alguien alguna vez. Mi hermano, usted necesita soltar gracia porque usted va a necesitar gracia. Y mañana vamos a fallar otra vez. Y si no sabemos vivir en gracia, no conocemos a Cristo, no conocemos a Cristo. Por eso es tan importante, esto está incluido en la oración que debemos hacer todos los días. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto número 5, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestra pureza personal y la lucha espiritual para alcanzarla. Ese es el último punto que toca el Señor aquí en el Padre Nuestro. La oración debe ocuparse de la protección que Dios otorga. En pedirle al Señor que Él
que al ser tentados nosotros no caigamos en esa tentación. Son dos cosas que el Señor está tocando en el punto número 5. Una lucha espiritual y nuestra pureza personal. Acompáñenme a 1 Corintios 10:13. Dice Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que ustedes puedan soportar. ¿Por qué? Porque está diciendo: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Eso es la parte de la oración, del esqueleto, pero nosotros tenemos que esto irlo trabajando en las partes más profundas de nuestras vidas. Líbranos de todo mal. La oración debe ocuparse también en adelantarse a situaciones. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo triple. Tenemos al diablo, tenemos al mundo y nuestra carne. Es un enemigo triple. Sabemos que nos vamos a enfrentar a estas cosas. Entonces, mi hermano, tenemos que adelantarnos en oración. Yo aprendí hace muchos años a adelantarme a las cosas. Usted tiene que adelantarse Si usted va a hacer un viaje, por ejemplo, como yo oro: Señor, voy a hacer un viaje, que vos dirijas ese avión o ese colectivo o ese auto, el lugar donde yo me hospede, que no vaya a haber ninguna peste, que no haya enfermedad. Señor, líbrame de esto, líbrame. Ore, eso no está de más. El Señor ha provisto para tu viaje, así como lo cuidó a Abraham en su viaje por el desierto, así como cuidó a Jacob, como cuidó a David, también te va a cuidar a vos, porque sos su pueblo. Sos su hijo, sos su familia. Entonces adelántese en oración. El mes que viene, Señor, vamos a tener una situación. Yo me adelanto en oración. Abra camino a través de la oración. No desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Que seamos librados de caer en pecado. Hay gente que hoy puede sentirse muy fuerte. Pero usted tiene que orar: Señor, yo oro por los próximos años. Los padres aquí pueden estar orando por las parejas de sus hijos cuando se van a casar dentro de 10, 20, 30 años, hermano. Tiene que orar por esas situaciones. Adelántese en el tiempo para que después no nos caiga una sorpresa. Si usted baña su vida en oración, si usted baña a sus hijos en oración, si usted baña su matrimonio en oración: Señor, libra a mi marido de las tentaciones, y el marido orando por su mujer: Señor, libra a mi mujer de las tentaciones. ¿Por qué? Porque puede estar todo bien ahora, pero nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Hay que orar. Ahora entendemos por qué nos dice: oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. Y termina con una declaración magistral el Señor. Porque tú, acá te dice por qué hay que orar así. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué otra cosa más necesitamos para orar? Saber que a Él le pertenece todo, el siglo, el poder, la gloria, todo, para siempre, por los siglos de los siglos. Oramos para Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y para terminar, quiero decirte esto: la oración no es para que Dios haga mi voluntad, sino para colocarme bajo la voluntad del Señor. Nosotros nos colocamos bajo su voluntad, aunque no nos guste lo que el Señor pide o lo que Él dice. Toda oración no es para uso personal, ni para ponerse de pie en las calles y ser oído por la gente, ni recibir gloria por esa oración. Toda oración es para que la gloria sea para Cristo. Cuando usted ore la próxima vez, que vamos a orar ahora, y oremos, tenemos que ser conscientes de que oramos para que la gloria sea para el Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y esta es la confianza que tenemos. 1 Juan 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Póngase de pie, que ya se hizo la hora. Vamos a orar. Le damos la bienvenida al pastor Raúl Signorelli, que nos está visitando con sus hijos. Bienvenidos. Un amigo de hace muchísimos años. Vamos a orar estos últimos minutitos.